buenos días. Bienvenidos a jornada de capacitación Curando al Curador, organizado por la Asociación de Comunidades Terapéuticas Peruanas. En este espacio de 10 a 15 minutos le vamos a dar pase a la junta directiva, presidida por el señor Jorge Dulanto, de la Comunidad Terapéutica San José, el vicepresidente James Mota, de la Comunidad Terapéutica Escuela de Vida, la secretaria Rosa Dávila, de la Comunidad Terapéutica Testimonio Vivo, la tesorera Cecilia de la Cruz, de la Comunidad Terapéutica Nueva Vida, y representando a las provincias, el vocal Jaime Torres, de la Comunidad Terapéutica Taquihuas, que ahorita no se encuentra presente. Nos van a dar algunas informaciones y de ahí pasamos a la inauguración en sí de la jornada de capacitación. Ok, buenos días con todos. Ya la señorita Selena nos ha presentado. Nosotros somos un equipo, el equipo nuevo, la directiva del Consejo de las Comunidades Terapéuticas del Perú. Fuimos nosotros elegidos democráticamente el día 31 de marzo. Y desde que asumimos este cargo, nos propusimos a trabajar en equipo. Deseamos el apoyo de todos ustedes para sacar a la asociación del sitio que se encontraba. Hemos encontrado una asociación muy desmejorada y créanme que ya a nosotros no nos interesa lo de atrás. Lo que más necesitamos es trabajar el presente para que la asociación tenga su sitial que le corresponde. Es por eso que hoy día hemos comenzado y queremos comenzar con esta pequeña capacitación. En cuanto al trabajo que hemos hecho desde el 31 a la fecha, eso lo va a explicar nuestro vicepresidente, el doctor James Mota, ¿no? Y las perspectivas que nosotros tengamos para acá, para el futuro. Yo les agradezco la presencia de ustedes y queremos de que esto continúe. Y queremos también de que las comunidades terapéuticas, que siempre están señaladas por otras instituciones y por la misma sociedad del Perú, queremos que eso cambie. Pero para cambiar, todos tenemos que poner nuestra parte. Queremos que nosotros nos adecuemos a todas las reglas y normas que existen, ¿no? Y para eso cada comunidad tiene que hacerlo de forma como pueda, de poquito en poquito hasta lograr entrar a derecho y así poder trabajar sin que tengamos problemas, pues los problemas siempre van a venir, pero para eso tenemos que ajustarnos a nuestras reglas. Entonces yo les exhorto de que la asociación tiene vigencia y tiene que seguir adelante, pero para eso todos nosotros tenemos que esforzar desde el campo en que estemos. Ustedes son trabajadores de las comunidades terapéuticas y creemos de que ustedes pueden mejorar como personas y también sus instituciones tienen que mejorar. Nosotros tenemos todo el ánimo de trabajar y trabajar bien y vamos a ir de la mano con ustedes. Entonces lo dejo aquí a nuestro doctor Mota, que es el vicepresidente, que les va a dar y ampliar todo lo que hemos hecho desde el comienzo hasta la fecha. Buenos días, señores miembros y representantes de las comunidades terapéuticas. Desde que se ha iniciado este nuevo consejo directivo, nuestro señor presidente ha tratado y se ha esforzado en que hagamos un trabajo en equipo durante los 2 años que nos toca este mandato. Así que, ni bien nos dieron el cargo, hemos comenzado con el aspecto legal de regularizar la inscripción del consejo directivo. Es decir, que la directiva anterior no había logrado la inscripción de su mandato. Entonces hemos logrado hacer la inscripción del consejo directivo que ha fenecido y el nuestro, que va a durar 2 años. Asimismo, nos hemos estado reuniendo muy seguidamente para desarrollar
y cumplir con el plan estratégico del año 2004 al 2009, que es un plan estratégico donde está inmerso toda la problemática de la rehabilitación de personas dependientes a sustancias psicoactivas. Este plan estratégico ya ha sido aprobado por la Federación Latinoamericana, que es parte también de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas. El esfuerzo de este Consejo Directivo será el lograr esos objetivos. Este plan deberá ser aplicado, desarrollado, ejecutado y supervisado desde el 2004 al 2009. Asimismo, el Consejo Directivo está realizando visitas a cada comunidad terapéutica afiliada. Se les está dejando los documentos que acreditan la supervisión y las recomendaciones del caso. Así que cada comunidad terapéutica asociada de nuestra asociación tendrá esta visita para ver en qué estado se encuentran y después hacer un análisis y un documento que acredite en qué situación estamos trabajando para ayudarnos mutuamente. Asimismo, estamos elaborando la nueva ficha, el padrón de asociados, porque no se había actualizado hasta la fecha. Dentro de poco, nuestro señor presidente, en representación de nuestra institución, estará viajando a Colombia para reunirse con el presidente de la Federación Latinoamericana, para informar los trabajos que ya se están realizando y los objetivos que tiene el Consejo Directivo. Asimismo, dentro de poco les llegará a cada comunidad terapéutica asociada una convocatoria para una asamblea general que se llevará a cabo el 12 de julio del presente año. Desde marzo hasta la fecha, eso es lo que estamos ejecutando y realizando. Asimismo, como vicepresidente de nuestra institución, exhorto a cada uno de ustedes que representa a su comunidad terapéutica para que se cumpla el código de ética al que estamos obligados todos. La Asociación de Comunidades Terapéuticas del Perú, así como los demás países, tienen sus propias asociaciones y todas estamos inscritas en la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas y a su vez en la Federación Mundial, y tenemos un código de ética que nos obliga al cumplimiento. Cada uno de nosotros somos operadores de ese código y en nosotros está que se respete ese código y hacer un buen trabajo que coadyuve al objetivo de cada comunidad terapéutica, que es la rehabilitación de nuestros beneficiarios. Gracias. Como ustedes han podido apreciar, el doctor James Mota les ha hecho un informe de todo lo que hemos venido haciendo. Yo me alegro mucho de tener en este directorio a la señora Cecilia de la Cruz, que es nuestra tesorera, a la señora Rosa Dávila, que es nuestra secretaria, y también a nuestro vicepresidente, el doctor James Mota. Ellos son pilares y tienen la mística que todos los que trabajamos en comunidades terapéuticas debemos de tener. Tenemos vocación de servicio y queremos darle esta nueva tónica, solamente poniendo lo que se tiene que poner en cada comunidad terapéutica: los valores y la ética. Sabemos que eso es indispensable. Y en la comunidad terapéutica nosotros trabajamos mediante ejemplos y modelos. Ustedes son ejemplos y modelos de cada una de sus comunidades terapéuticas. Y eso es lo que queremos hacer nosotros desde acá: ser ejemplo y modelo para ustedes. Y así ir logrando de que poco a poco las comunidades terapéuticas tengan el sitio que se merece aquí en Perú. Lamentablemente yo siempre he viajado y viajo constantemente, invitado a muchos sitios. Y en todos los países las comunidades terapéuticas tienen un prestigio y tienen una resonancia grande en cada país. Lamentablemente en el Perú esto no se da. Y nosotros, por eso, desde que nosotros hemos asumido esto, es el reto que queremos lograr. Acá nosotros no queremos que haya personalismo. Todo es equipo, todo es una comunidad. Y así tenemos que lograr estos objetivos. Vamos a seguir visitando,
seguir haciendo las supervisiones, no con el ánimo de cerrar las comunidades terapéuticas, porque eso no nos compete a nosotros, pero sí a decirles de que mejoren, decirle cuáles son las cosas que no la están haciendo bien, ¿ok? Y después vamos a exigirles, sí, que todos cumplan con lo que pide el MINSA, para que todos tengamos la autorización del MINSA. Y si nosotros logramos tener la autorización del MINSA, entonces estamos cumpliendo ya todos los requisitos, ¿ok? También yo quiero felicitarles al equipo que está encargado de hacer este evento, a la señora Selena, a los profesionales y al doctor Néstor Arias. Y muy especialmente mi agradecimiento y mi felicitación a todo el personal de vida, encabezado por el doctor Eduardo Aro, la señorita Selene Barrantes y la señorita Lourdes Sevilla. Desde el primer momento que nosotros asumimos este cargo, nos presentamos acá porque excelente rector, y le dijimos que estamos a su disposición, y ellos nos abrieron las puertas y los brazos, y en este evento no podía ser posible sin el apoyo de ellos, y para ellos yo les pido un voto de aplauso. Queremos siempre destacar que en estos eventos y en todos los eventos nosotros tenemos que cumplir y hacer cumplir los valores que todo ser humano debe tener en la sociedad. Por eso que dijimos a las 8:30 acá, a las 9 comenzamos el evento y hemos tratado de comenzar esto a esa hora. A las 9:30 se inicia esta conferencia y eso tiene que ser así. Y creo que esta práctica, ¿no?, va a ser constante, una constante dentro del caminar de nosotros. De la señorita Selene Barrantes y de Jorge Dulanto, el presidente de la Asociación de Comunidades Terapéuticas Peruanas. Antes de pasar un poco a explicarles en qué va a consistir la jornada de capacitación, una primera parte, que es la que se inicia en unos minutos, una conferencia, una exposición sobre cuáles serían las capacidades a desarrollar en un personal que trabaja en comunidades terapéuticas, y una segunda parte que es el taller de manejo del estrés para el personal que trabaja en comunidades terapéuticas. Pasamos a la minuta. Sí. Vamos a tener el honor de que la representante de Vida, la licenciada Selene Barrantes, dé las palabras de inauguración de nuestro evento, nuestra primera capacitación. Bueno, en primer lugar, muy buenos días con todos. Permítanme felicitar a la nueva directiva de la Asociación de Comunidades Terapéuticas Peruanas, quienes han asumido el reto, ¿no?, de conducir esta asociación y sobre todo de asumir el compromiso, ¿no?, de poder fortalecer y consolidar el trabajo que se han venido realizando desde otras gestiones. El tema de lucha contra las drogas en realidad involucra varias aristas, ¿no? Tenemos el tema de desarrollo alternativo, tenemos el tema de control de la oferta y también tenemos el tema de prevención y de rehabilitación, que también es una de las competencias desde De Vida dentro de su rol como ente rector. Pero el trabajo directo, el trabajo operativo, por ejemplo, lo realiza Salud a través de sus establecimientos y también a través de la oferta privada, que son las comunidades terapéuticas y los centros de rehabilitación. Entonces yo creo que hay que destacar esa labor y creo que hay que fortalecer sobre todo a lo que es el recurso humano, que ahora no solamente hablamos de recurso humano como algo muy pasivo, sino del potencial humano. Y creo que en esas miras está también esta nueva gestión de la asociación de poder transmitir conocimientos, ¿no?, y sobre todo experiencia en este trabajo. Como bien comentaba Jorge, nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Salud y una de las prioridades dentro de este convenio que se ha podido rescatar ha sido el trabajo de poder articular tanto la oferta privada como también la oferta pública, porque hasta el momento vemos cierto divorcio y lo que queremos hacer es más bien articular el trabajo.
que en algún momento también desde De Vida se ha dado eso, un trabajo paralelo con salud. Entonces yo creo que acá debemos identificar cuáles son las competencias, cuáles son las funciones que nos corresponde a cada instancia para poder hacer ese trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, otro objetivo, por ejemplo, que también se ha podido identificar dentro de este convenio es el de potenciar las capacidades del personal que viene trabajando en estos servicios, tanto ambulatorios como servicios residenciales. Y no solamente del operador, ¿no?, del consejero, sino también de los profesionales, porque creo para trabajar en este tema hay que tener cierta mística, como bien mencionaba Jorge, y hay que también tener cierto perfil. Y creo que vamos camino a eso, sobre todo para brindar un servicio de calidad. Entonces yo creo que aparte de los conocimientos, aparte de haber pasado por ese momento vivencial, en el caso por ejemplo de los operadores, de los consejeros, yo creo que hay una parte también importante que rescatar, que es la parte emocional y afectiva, que justamente en eso está orientado este curso, que tal vez hoy día va a ser una sesión, pero esperemos que otras cosas salen a partir de este curso para poder también apoyar y tener un soporte emocional, porque tenemos que ver y revisar qué tanto nuestra parte afectiva y emocional está influyendo en nuestra labor de cada día. Yo creo que a eso está orientado el curso del día de hoy. De verdad les deseamos los mejores éxitos. Al final esperemos que acá esté Eduardo Aro, que es el gerente de prevención. Les pido mil disculpas por eso, porque ha tenido una reunión en horas de la mañana, pero en el cierre él va a estar acá con ustedes también compartiendo un momento. Entonces, los mejores éxitos tanto a la directiva como también a todos los afiliados de la asociación para que este taller realmente sea efectivo para cada uno de ustedes. Y por lo tanto, pues declaro inaugurado el curso taller. Gracias. Agradecemos al comité, a la Junta que ha inaugurado, y vamos a pasar a la conferencia. Luego de la magíster Inés Bustamante Chávez y el moderador, el señor Néstor Arias Espichón. Muy buenos días con todos los presentes. Tenemos el honor de dirigirme a ustedes en esta oportunidad con motivo de la realización de la primera actividad de capacitación organizada por la actual Junta Directiva de la Asociación de Comunidades Terapéuticas Peruanas. Voy a presentarles a ustedes a la conferencista, la señorita magíster Inés Bustamante Chávez. Ella tiene una maestría en salud pública. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es la coordinadora de la Unidad de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes de la Facultad de Salud Pública y Administración Carlos Vidal Ayteca de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La señorita Bustamante va a desarrollar la conferencia curando al curador. Entonces, la recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenos días con todos. Bueno, la idea es, me han pedido una conferencia, pero me gustaría que si tienen alguna duda, alguna pregunta, puedan intervenir, porque creo que a mí más que conferencia me gusta hacer talleres, porque creo que todos tenemos una experiencia y me gusta mucho el método constructivista que basa en la experiencia de las personas para a partir de ello construir nuevos aprendizajes, ¿no? Entonces, en ese sentido, me estoy adecuando un poco al formato de conferencia, pero les pediría que ustedes también participen activamente, ¿no? Entonces, como bien dicen, el tema que me han pedido es curando al curador, ¿no? Entonces, es un poco qué cosa es el curador y qué es curando al curador, ¿no? Entonces, creo que algo que es muy importante es primero nos vamos a focalizar en qué es la comunidad terapéutica, o sea, porque no es lo mismo, por ejemplo, dar orientación en un servicio en el cual las personas vienen y salen que en una comunidad terapéutica que es un sistema, que es una comunidad, como dice su nombre, que tiene características particulares, ¿no? Entonces vamos a ver un poco estas características de la comunidad terapéutica, el rol del consejero, la inteligencia emocional en el consejero, porque un poco es, si desarrollamos nuestra inteligencia emocional, vamos a poder ser mejores curadores. Por otro lado, nuestras historias personales, ¿no? ¿Por qué estamos trabajando en ese tema? O sea, hemos tenido problemas de consumo de drogas, tenemos familiares con consumo de drogas, o sea,
Nunca es casual en lo que uno trabaja. O sea, hay un autor que se llama Bohoslavsky, que a mí me encanta, que él habla que siempre trabajamos en algo para reparar aspectos internos. Entonces, cuando somos consejeros o trabajamos en el día a día, estamos trabajando, no trabajamos con una máquina, no trabajamos, por ejemplo, con una computadora, sino estamos trabajando con nuestra persona. Y nuestra persona es integral, o sea, como bien decían los ponentes anteriores, tenemos valores, tenemos sentimientos, tenemos afectos. Y a veces el mundo afectivo es bien complejo, ¿no? No es lo mismo trabajar, por ejemplo, racionalmente y hablar en términos lógicos que trabajar con mis emociones o las emociones que yo siento en relación al otro, ¿no? Entonces, nuestro instrumento de trabajo somos nosotros mismos. Entonces, eso es complejo porque es importante de que también vamos a ver la importancia, por ejemplo, de la supervisión, del entrenamiento, de tener un otro. Porque nosotros somos en la medida que tenemos espejos, o sea, el otro es un espejo. Por ejemplo, no existiríamos, o sea, no tendríamos ni identidad, pues cada uno de ustedes, si ahorita les pregunto quiénes son, incluso desde el momento que se presentan, ¿no? Mi nombre es tal, vengo de tal sitio, trabajo en tal sitio, entonces uno está hablando de toda una identidad, pero esa identidad no existiría si no existiéramos los otros. O sea, existimos como tal en la medida que los otros están. Entonces es muy importante, como trabajamos con nosotros mismos, el tener espejos. ¿Y quiénes pueden ser nuestros espejos? O sea, grupos de supervisión, o profesionales o pares que nos apoyen, o también en la posibilidad de entrenarnos, ¿no? Y en ese entrenamiento poder ver cómo estamos haciendo nuestra labor. Porque van a haber momentos en que somos ciegos, o sea, si hay veces, ustedes saben, por ejemplo, de que hay toda una teoría ahora de la física cuántica que habla de que los objetos los percibimos porque tenemos experiencia previa. Por ejemplo, si yo nunca hubiera visto esto, no sabría lo que es, o sea, y no lo podría ni ver. O sea, por ejemplo, una persona me contaba que cuando antes que existieran los celulares y empezaron a existir estos celulares que están en el tono vibrador, a una persona le prestan y lo pone acá en su bolsillo y estaba en el cine y empieza pues a vibrar. Le decía, ¿qué le pasa a mi hígado? ¿Por qué mi hígado está vibrando? O sea, imagínense qué interesante un celular que ahora todo el mundo sabemos exactamente que si empieza a vibrar, es el celular. Pero imagínense cuando uno no tiene la experiencia previa, que dice, ¿a qué le pasa a mi hígado que está haciendo así? Pero hay algo no lógico, o sea, ¿cómo el hígado va a vibrar así? O sea, ya me está muriendo, ¿no? Entonces, cuando la persona se da cuenta, era ese aparato nuevo que no conocía. Entonces, qué importante es darnos cuenta, o sea, todo lo que nosotros vemos acá lo damos por hecho, pero lo vemos porque tenemos la experiencia previa. Y otro aspecto que también es importante, se dice de que los centros que están relacionados a nuestra percepción también están ligados a nuestra memoria. Entonces, muchas veces, y eso es lo que sucede cuando trabajamos en el día a día, ¿no? Con muchas personas que no ven lo que les pasa y uno dice, pero si las cosas son claras y la persona no lo ve, y no lo ve, es igual que el celular que uno no tenía la experiencia, porque simplemente tiene experiencias previas, pueden ser incluso a veces traumáticas, que hacen que uno no vea las otras posibilidades. Entonces, como nuestro rol también es poder ayudar a que esas personas vean lo que no ven, y que nuestros supervisores o la gente que trabaja con nosotros también nos permitan ver lo que nosotros no vemos, porque van a ver cosas que no vemos. Entonces, creo que eso es clave, ¿no? O sea, no dar por hecho, y a veces, imagínense un objeto, que es algo de alguna manera nosotros tan tangible, a veces no lo vemos porque no tenemos la experiencia previa. ¿Qué será con emociones, con afecto, con experiencias anteriores? Es más fácil que seamos ciegos, ¿no? Entonces, creo que es importante que trabajamos con nosotros el poder ser autocríticos y a la vez querernos, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando uno de estos temas que les he dado como visión panorámica a lo largo de esta conferencia. Como les digo, por favor, participen. El siguiente, por favor. Entonces, algo que es importante es entender lo que les decía el sistema, la comunidad terapéutica, ¿no? Porque no es lo mismo dar orientación o trabajar con personas que consumen drogas, por ejemplo, en un servicio externo, en un hospital, que en la lógica de una comunidad terapéutica, ¿no? Porque como ustedes bien saben, la misma comunidad terapéutica, o sea, es una comunidad. ¿Qué es una comunidad? Es un lugar donde la gente vive, donde la gente comparte, donde la gente se relaciona. Entonces, implica el solo hecho de estar ahí, sin siquiera ir a las reuniones de trabajo terapéutico, de consejería, implican situaciones de aprendizaje de la vida.
porque estaban viviendo en una comunidad que se asemeja mucho a la realidad de alguna manera, ¿no? a la comunidad en general. Entonces, las dificultades son oportunidades de aprendizaje. Después, es un ambiente donde hay tolerancia para que aparezca el conflicto y se pueda trabajar, o sea, se trabaja el conflicto. Cuando hay dificultades, se conversa. Por eso que la cultura del cuestionamiento honesto sobre las dificultades, ¿no? O sea, siempre se conversa qué es lo que ha pasado, por ejemplo, si alguien ha consumido drogas, por qué lo hizo, y todos conversan, ¿no? Entonces es todo un sistema, todo un clima que se crea. Y parte del cambio, o sea, de la recuperación, también ocurre por experimentar situaciones parecidas a la vida, ¿no? Por ejemplo, las relaciones interpersonales, o sea, todo el tiempo uno está relacionándose con diferentes personas. Y finalmente, algo que es muy importante en la comunidad terapéutica es que los pacientes tienen que asumir la responsabilidad de sus vidas, ¿no? Eso es muy claro que lo tenemos que tener claro. O sea, nosotros no somos responsables de las vidas de las personas, porque a veces nos involucramos tanto que también a nosotros nos afecta, ¿no? Nos afecta y en verdad nosotros no somos responsables, somos personas que acompañan, que van en el camino, pero no somos responsables. Es importante que las personas que tienen problemas de consumo de drogas asuman la responsabilidad de sus vidas, porque es una manera también de ir hacia la recuperación, ¿no? Porque si otros son responsables, ellos nunca van a ser responsables de sus actos, entonces van a seguir consumiendo drogas porque no son responsables, ¿no? Entonces, lo importante es ayudarlos a ser responsables. La siguiente, por favor. Entonces, algo que también es muy importante en la comunidad terapéutica es que promueve el empoderamiento de los pacientes o de los clientes, ¿no? Ya que ellos van a conocer en qué consiste el tratamiento. A veces pueden cuestionar al personal y tienen roles, ¿no? Roles claros que asumir. Es una comunidad y creo que eso es importante. O sea, no es como les decía, no es lo mismo que ir a un servicio de salud. Es otra lógica. Entonces, en esa lógica es importante nosotros cuando trabajamos en una comunidad terapéutica, ¿no? O sea, el ambiente también crea toda una serie de condiciones en las cuales el consejero o la persona que trabaja va a tener que también estarse interrelacionando en este sistema, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el rol del consejero según los institutos nacionales de drogas y abuso de drogas de Estados Unidos, ¿no? Uno es brindar apoyo, educación y confrontación, ¿no? Porque la idea es sin juzgar, es ayudar a la persona a ver inconsistencias, incoherencias, pero con afecto, ¿no? Porque nosotros, o sea, siempre nuestro ego hay que cuidarlo y hay que tratarlo de disminuir al máximo porque el ego es algo que nos hace mucho daño, pero a las personas hay que cuidarlas, hay que protegerlas, pero a la vez también confrontarlas, ¿no? El consejero guía al cliente en su recuperación, como decíamos, es un acompañante, no es alguien que va a tomar las decisiones por la persona, no es alguien que va a asumir la responsabilidad, sino es alguien que va a acompañar, pero es el proceso de recuperación que es del paciente. O sea, el proceso de recuperación es responsabilidad del paciente, nosotros lo acompañamos, pero la recuperación es también responsabilidad del paciente, ¿no? Entonces, en ese sentido, el consejero apoya, pero no tiene por qué resolver los problemas del cliente. O sea, lo ayuda a que el cliente pueda ver cuáles son sus problemas y qué estrategias puede utilizar para solucionarlos. Pero no es alguien que, o sea, trabaja más los procesos que los contenidos. No es, ¿sabes qué? Haz tal cosa o haz tal otra. Sino es, ¿por qué crees que sucedió eso? ¿Por qué crees que consumiste drogas? ¿Qué pasó? ¿Qué factores sucedieron? ¿Cómo en un futuro podrías evitar eso? Entonces se trabaja el proceso más que los contenidos de decir por qué has hecho esto, o has hecho lo otro, o haz tal cosa, ¿no? Y por otro aspecto que también es importante es el desapego, que en inglés es el detachment, no sé si existe desapego en castellano, ¿no? Pero la idea es ser empáticos, pero no involucrarnos tanto que al final terminemos confundidos en nuestra labor de ayuda, ¿no? Porque, como les decía, muchas veces hay cosas que no vamos a ver y hay cosas que vamos a ver en el otro como si fueran del otro cuando son nuestras, o nos identificamos y decimos, ah no, claro, a esta persona le resultaría tal cosa porque yo en base a mi experiencia he visto tal otra. Entonces en vez de poderlo ayudar, lo que estoy haciendo es proyectando lo que yo siento, lo que yo pienso, no lo que esta persona realmente necesita. Entonces es importante estar ahí, acompañar, ser empático, pero no involucrarse totalmente, ¿no?
es a veces complejo, ¿no? Pero es el asunto de poder estar ahí, de ayudar a la persona a que asuma la responsabilidad de sus actos. Pero, por ejemplo, imagínense si ustedes están totalmente involucrados y esta persona vuelve a consumir drogas. Para ustedes también es un evento devastador, porque es casi como si fueran ustedes, porque están tan involucrados y en ese sentido no le están permitiendo asumir la responsabilidad de sus actos, o sea, no le están permitiendo separarse y ser una persona independiente, con la cual nosotros simplemente estamos acompañándola, dándole apoyo afectivo, emocional, pero la persona tiene que ser responsable. Entonces, no sé si queda claro esto de no involucrarse de tal manera que al final ya no nos separemos y no sepamos quién es quién, ¿no? La siguiente. Entonces, algo que es muy importante cuando el consejero trabaja con los clientes es crear una alianza, ¿no? Una alianza de trabajo. Y en esta alianza de trabajo es muy importante que este consejero tenga conocimiento de lo que es la adicción y los estilos de vida de cada cliente, ¿no? Porque cada persona es particular. Pues ustedes mismos en su experiencia se darán cuenta de que pueden haber visto muchos casos, pero siempre cada caso es diferente, a pesar de que puedan haber características similares, pero la forma como uno siente, las relaciones que se establecen en la familia de esta persona, siempre hacen de que haya algo que es único y diferente, ¿no? Entonces es importante conocer también esa unicidad. Reconocer también que el paciente es el experto sobre su vida, o sea, porque a veces también hay el modelo médico hegemónico que lo tendemos a trasladar a diferentes situaciones, incluso la comunidad terapéutica, que de alguna manera no es un hospital, o sea, tiene las características de una comunidad, pero a pesar de eso siempre trasladamos este modelo, ¿no? ¿Qué dice este modelo? Por ejemplo, en términos prototípicos, es el modelo, por ejemplo, cuando nosotros vamos al médico. O sea, al médico cuando ustedes van, usualmente no le preguntan, ¿sabe, doctor? A ver, ¿qué es mi síntoma? Que le explique qué es lo que tiene. O uno no le dice al doctor, ¿sabe qué? Yo voy a tomar tal cosa, voy a tomar tal otra. Porque se supone que el doctor es el que sabe, ¿no? Pero ahí el problema es de que a veces hay una relación de poder en la cual el paciente simplemente va y escucha, y muchas veces hay brechas que, por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes han ido al médico, les ha recetado y ustedes no han tomado la medicación? Porque no lo creen, o sea, a veces es el problema de que no haya una relación democrática, en la cual es cierto, el médico es el que sabe su negocio, o sea, conoce de qué se trata, pero a veces no reconoce cuáles son, qué es lo que le está pasando a la persona. Y si realmente cuáles son sus creencias, porque cuántas veces se han escuchado, por ejemplo, en hospitales, que el médico le dice, cuando tiene fiebre hay que desabrigarlo. Y ustedes saben de que hay todo un modelo, a veces sobre todo en zonas rurales, de que cuando lo caliente se cura con lo caliente y lo frío se cura con lo frío. Entonces imagínense cuando hay conflicto de creencias, o sea, el médico es un pensamiento muy científico, el otro tiene otro pensamiento que es diferente, y no quiere decir que uno sea mejor que el otro, pero a veces vienen los desencuentros por este problema de formas de ver la realidad. O sea, lo que le decía, a veces este celular que no lo conozco y que lo empiezo a sentir y digo qué cosa es, ¿no? Entonces estos desencuentros, y ese tipo de desencuentros a veces se trasladan a la comunidad terapéutica y se piensa a veces, el consejero es el que sabe, el que tiene el poder, el que no sé cuántos, y no reconocemos realmente de que la persona o el cliente es el que más sabe acerca de su propia vida. Es el que ve el mundo desde unas determinadas lentes, ¿no? O sea, cada uno ve las cosas de diferentes maneras. Entonces, qué importante es poder respetar y a la vez poderlo ayudar a crecer y en su proceso de recuperación, ¿no? Porque obviamente es importante conocer el mundo como él lo ve, pero a la vez también poderlo ayudar en el proceso de recuperación, porque van a haber aspectos que él mismo no ve, ¿no? Entonces, no ponernos en el lugar del médico, porque a veces tendemos a trasladar este modelo, como les digo, nosotros somos los expertos, somos los que sabemos, y el cliente nos tiene que escuchar y seguir lo que nosotros le digamos, y no reconocemos eso. Por eso es importante, además de tener conocimiento de la adicción y los estilos de vida, también reconocer que el paciente es el experto acerca de su vida, conoce mucho más que nosotros. Nosotros recién estamos conociendo qué le ha pasado, cuál es su historia. Y otra cosa que es muy importante es asegurar al cliente que uno es aliado en su proceso de recuperación, ¿no? Que uno va a estar ahí acompañándolo, pero como les decía,
él es responsable, ¿no? O sea, nosotros estamos acompañándolo, pero él es responsable. Y responsable implica que uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos, ¿no? Uno toma decisiones entre varias posibilidades y al final esos actos siempre tienen consecuencias, ya sean positivas o negativas, y lo importante es que pueda ser responsable es asumir esas consecuencias. Entonces, también quería traerles un poquito esto acerca de la inteligencia emocional y después hablar de las características del consejero, porque está muy ligado, ¿no? En general, seamos consejeros o en nuestra vida diaria, es importante desarrollar no solo la inteligencia lógico-matemática, verbal, que es tan valorada por nuestra sociedad, sino la inteligencia emocional, ¿no? ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de manejar nuestras emociones, de conocernos a nosotros y de relacionarnos con los demás. Entonces, según Goleman, hay 5 componentes de lo que es la inteligencia emocional. Uno es la autoconciencia, que lo vamos a ver que es muy importante, porque si no somos conscientes de nuestros sentimientos, nuestros afectos, van a haber aspectos que van a ser ciegos y probablemente entre nuestras relaciones con los clientes, como les decía, vamos a proyectar cosas nuestras y al final no estamos viendo la experiencia de vida del cliente, sino nuestra propia experiencia y tratando de ayudar en base a lo que nosotros creemos y no en base a lo que es mejor para la persona, ¿no? La autorregulación, que tiene que ver cómo manejamos nuestros sentimientos y en relación a nuestros pensamientos. La motivación, es decir, cómo nos motivamos para hacer nuestro trabajo, para seguir adelante. La empatía, que como hemos visto es algo clave en la consejería, y el manejo de relaciones sociales, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. En lo que es autoconciencia, algo que es muy importante es conocer las propias emociones. Porque, por ejemplo, si acá hiciéramos un ejercicio, si yo les pregunto, ¿cómo se han levantado el día de hoy? Entonces, algunos van a decir, o sea, la capacidad de sentir y de definir va a variar en cada uno de nosotros. Hay gente que dice bien, o sea, es súper grueso, ¿no? Hay gente que dice cansado. Hay gente que dice con añoranza, o sea, puede venir con calificativos recontra detallados como filigrana. O sea, hay personas que tienen la capacidad de sentir y de expresar sus sentimientos con un detalle súper fino, y hay otras personas que tienden a decir bien, mal. Entonces, algo que es muy importante como consejeros, tratar de poder identificar qué sentimos. Entonces, por ejemplo, ha habido un estudio que hizo Miguel Ramos que fue bien interesante sobre la violencia en los varones, o sea, la violencia contra la mujer, y cómo a los varones se les enseña a que todos sus sentimientos lo identifiquen con rabia. Y eso es bien interesante, o sea, las mujeres usualmente podemos sentir tristeza, podemos sentir pena, rabia, cólera, alegría, diferentes sentimientos, pero los hombres, por ejemplo, cuando sienten vergüenza, sienten rabia, cuando sienten pena, sienten rabia, porque la sociedad les enseña desde chiquitos de que no deben llorar. Entonces, por eso, bien interesante el modelo que presentaba Miguel Ramos, porque hablaba, por ejemplo, cómo los varones, ante situaciones de amenaza o de vergüenza o de pena, a veces reaccionaban golpeando por rabia. O sea, y eso es interesante, o sea, poder salir de estos roles de género y poder permitir de que las personas seamos plenas, no tanto varones como mujeres. Entonces, qué importante es en este proceso también de recuperación de nosotros y de los clientes, poderlos ayudar a sentir también pena, o sea, que la pena no se traduzca inmediatamente en rabia, porque eso es lo que pasa. O sea, por ejemplo, en muchos casos que él entrevistaba a este profesor de Cayetano, decían, por ejemplo, yo le pegué a mi mujer porque pensé que me iba a dejar y eso me daba pena, pero en verdad, o sea, la pena la transfiere a rabia. Entonces, qué interesante es como varones empezar a tratar de, a ver, si siento rabia, ¿es rabia realmente, es cólera? O en verdad hay pena, hay vergüenza? ¿Qué otros sentimientos están detrás? O sea, la ventaja de la socialización de las mujeres es de que nos permiten sentir las emociones con mucho detalle, porque las mujeres desde muy pequeñas y a veces dicen que hablan demasiado, ¿no? O sea, se les enseña a identificar lo que sienten, pueden expresar, que a los varones no. Los varones, cuanto menos sientas, mejor. Y eso es algo que a los varones nos está poniendo en desventaja, porque ahora estamos viviendo en un mundo en que tenemos que identificar nuestras emociones y las emociones de los demás para podernos manejar en un mundo con tantos retos, ¿no? Y otra cosa que es muy importante, que vamos a verlo también después, es a las mujeres, por ejemplo, se les desarrolla mucho la intuición.
¿no? A veces dicen intuición femenina, ¿no? Cuando la intuición la tenemos varones y mujeres, solo que es la socialización que hace que las mujeres desarrollen más la intuición. Y la intuición también es muy importante porque nos permite ver aspectos inconscientes. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez ha pasado cuando han dado exámenes ya en el colegio, donde sea, eso es para marcar? Que a veces marcan y de ahí regresan y lo cambian, y cuando lo cambian, lo malogran y ay, dicen, ¿por qué volví a marcarlo si yo lo había contestado bien? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Por qué? Porque su intuición, o sea, su intuición es tan amplia que les permite contestar. No es que están adivinando, sino que tienen los conocimientos, pero cuando entra la racionalidad acorta y dice, no, esto es incorrecto. Entonces uno lo cambia la marca y al final nos saca menos nota, por no haber hecho caso a su intuición. Entonces la intuición es algo clave. O sea, creo que en los varones hay que tratar de desarrollar la capacidad de sentir diferentes emociones y no sentirse mal por eso, porque es parte de la socialización, ¿no? O sea, te enseña como varón, tú no puedes llorar, no puedes estar triste, mejor es que sientas rabia, porque el varón es el que pega, el que es agresivo, entonces ese es su rol. Entonces trabajar eso y a la vez también trabajar la intuición y poder hacer caso a lo que sentimos como corazonada, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Entonces algo que es muy importante, como les decía, es conocer las propias emociones, conocer los vínculos que existen entre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y acciones. Por ejemplo, o sea, nuestros pensamientos están articulados a nuestras emociones. Imagínense que ustedes están súper apurados, han venido aquí sin tomar desayuno y no sé cuánto, y han quedado encontrarse a tal hora con alguien que les va a traer un encargo, tienen una reunión. Y esa persona llega 1 hora y media tarde. Entonces, ¿qué sienten? ¿Ah? Molestia, fastidio, rabia, ¿no? Pero ¿qué pasa si la persona viene y le dice, sabes que he tenido un accidente terrible, no te he podido llamar, he pasado por el hospital y ya llegué? ¿Qué pasa con la molestia, el fastidio y la rabia? Desaparece, se alivia. ¿Y qué sienten ustedes ahora? Esta persona que ha sido atropellada, que ha tenido que ir al hospital y de ahí ha venido con ustedes. Lástima, tristeza, y dicen qué bueno, ¿no? Que haya venido, o sea, qué responsable, ¿no? Entonces, imagínense cómo nuestros pensamientos están ligados a nuestras emociones. Pero ¿qué pasa si nos dice, ay no, me levanté tarde, yo no puedo salir sin tomar desayuno, no puedo salir sin arreglarme? Obviamente ahí van a sentir más rabia y más fastidio, ¿no? Entonces, cómo nuestros pensamientos están totalmente ligados a nuestras emociones. Y eso es clave, porque también cuando trabajemos con nosotros mismos en esto de curando al curador o con los clientes, como percibimos las cosas también es como las sentimos. Entonces, si podemos cambiar muchas veces cómo las percibimos, también cambia los sentimientos. Yo puedo sentir mucha rabia frente a mi papá cuando era chica porque me hizo tal cosa, pero si uno lo recontextualiza y uno entiende, por ejemplo, le ayuda a ver al cliente que el papá tenía una serie de problemas, que incluso también tenía problemas de consumo y quizás el recontextualizar hace que la persona pueda ser empática y a la vez ya no sienta tanta rabia, sino cambia sus sentimientos. Entonces, algo que es muy importante es conocer los vínculos entre cómo pensamos, cómo sentimos y cómo podemos manejar esos pensamientos, ¿no? Porque a veces van a haber cosas que podemos controlar y cambiar y van a haber cosas que no podemos controlar y cambiar, ¿no? Entonces, obviamente las cosas que no podemos controlar es mejor simplemente decir, están ahí y se acabó. O sea, ¿para qué yo voy a molestarme, amargarme por algo que no se puede cambiar? Pero sí, frente a las cosas que yo puedo cambiar, ¿qué puedo hacer, no? Si las puedo cambiar, entonces ahí van a desaparecer una serie de sentimientos negativos en relación a la situación. Otro aspecto que es muy importante en el autoconcepto es identificar nuestros valores y metas. O sea, ¿qué para nosotros es importante? ¿Cuáles son nuestra jerarquía? Porque todos nosotros, acá también si haríamos otro ejercicio, no sé si han hecho la subasta de valores, en el cual es como una subasta en que cada uno tiene que dar dinero por diferentes valores. Entonces ahí uno puede darse cuenta cuál es la jerarquía, porque cada uno de nosotros también tiene jerarquías diferentes de valores. Hay veces que compartimos y hay veces que no. Igual los clientes. Los clientes no necesariamente van a tener la misma jerarquía de valores que nosotros. Entonces, eso también hay que tenerlo muy claro, ¿no? Otro aspecto es conocer nuestras fortalezas y debilidades, aunque a mí no me gusta hablar de debilidades, porque yo no creo que tengamos, o sea, no existen los defectos, sino es el contexto. Por ejemplo, ustedes creen, o sea, por ejemplo, el ser perfeccionista. El ser perfeccionista puede ser algo irritante para alguien, ¿no? Porque dice, ya hay que entregar el trabajo, ¿por qué tanto te demoras, no?
Pero por ejemplo un cirujano, ¿es importante que sea perfeccionista, detallista? Claro, porque imagínate que deje una pinza dentro o deje una gasa. Tiene que ser recontra perfeccionista. Entonces, ¿cómo determinadas características, más que defectos o fortalezas, dependen cómo se utilizan y en qué contexto? Entonces, porque a veces decimos, ¡ay, qué terrible soy! Yo tengo esta característica, pero esta característica, ¿en qué contextos es útil y en qué contextos no? Entonces, en los contextos que no es útil hay que tratarla de limar. Este perfeccionista es mejor que no sea perfeccionista en contextos, por ejemplo, obviamente en una sala de operación sí, pero no con su familia o con sus hijos, ¿no? Porque también los vuelven neuróticos de tanta perfeccionismo. Entonces, ver cómo uno va modulando. Y algo que es muy importante es el aprender de la experiencia, ¿no? Que a veces es algo difícil, ¿no? Sobre todo de las cosas que no resultaron como queríamos que fueran, ¿no? Y más que culparnos, porque a veces tenemos a culparnos, a decir, pero yo tuve la culpa, ¿por qué pasó esto? Es básicamente tratar de identificar cuáles fueron los procesos y qué se podría haber hecho diferente para que las cosas salgan como yo quisiera, ¿no? Entonces siempre ver los procesos, y algo que es muy importante es separar la persona de la conducta. Y eso es algo que a veces es difícil, porque por ejemplo a veces si acá nos haríamos una sesión de consejería, ¿ya? Y tenemos que ver que todo el mundo le diga qué aspectos positivos y negativos ha hecho la persona. Muchos de ustedes primero que se sentirían incómodos de que todo el mundo los esté observando y tener que hacer una simulación del rol que ustedes asumen. Y por otro lado, cuando ustedes se sienten y la gente les empiece a decir qué aspectos fueron positivos, si fueron empáticos, fueron cálidos, si identificaron el problema y cómo manejaron la situación, a veces algunos nos sentimos, ay, qué pesado que me tengan que decir, ¿no? O sea, uno se siente mal y cada uno lo interpreta de manera diferente. Hay unos que dicen, ay, ellos son tontos y no saben, o todo lo contrario, yo no sé nada, ¿no? O la forma más adecuada es, bueno, ¿qué cosas yo puedo aprender de los otros que están siendo mi espejo para ser un mejor consejero, ¿no? Entonces, es importante separar la conducta de lo que soy. O sea, por ejemplo, puede ser de que yo no identifiqué bien el problema, o puede ser que no fui empático en ese momento. Pero eso no quiere decir que no sea empático. O sea, ¿se dan cuenta la diferencia entre ser empático y el haber sido empático en un momento dado? Es como el ser y el estar, ¿no? Una cosa es ser feliz, otra cosa es estar feliz, ¿no? Entonces, es muy importante separar la conducta de lo que somos, porque eso nos permite crecer. Igual también con los clientes, ¿no? Porque si separamos la conducta, por ejemplo, alguien que recae y vuelve a consumir drogas, en vez de decir, oye, qué irresponsable, que no sé cuántos, es qué pasó, ¿no? O sea, qué pasó, tu conducta no ha sido la adecuada, pero tú sí eres una persona valiosa. ¿Se dan cuenta? O sea, el manejar los dos niveles de aceptación, o sea, es la conducta, pero tú eres una persona valiosa. Y usualmente no, al juntar las dos cosas, la persona deja de ser valiosa, ¿no? Entonces es importante la conducta de la persona. La autoconciencia también implica la articulación de la intuición con la razón, lo que yo les decía. La intuición es mucho más grande que la razón. No sé si les ha pasado a ustedes, a veces dicen, ay, tengo la corazonada de tal cosa. Y ustedes hacen caso a su razón y las cosas... Después dicen, ¿por qué no hice caso a mi intuición? Porque la intuición les permite ver más allá. Entonces, como les decía, es importante que los varones traten de desarrollar su intuición, porque usualmente desde chiquitos les han cortado la intuición, se han vuelto muy racionales. Y como les decía, las sensaciones viscerales dan información, ¿no? Y se han visto estudios, por ejemplo, de que gente que en situaciones de asalto, por ejemplo, que alguien los iba a asaltar, sentían miedo y en vez de salir corriendo por asuntos sociales, pues decía, es mi vecino, ¿cómo me va a pasar? Entonces uno por la cordialidad al final terminó asaltado. Pero si uno hubiera hecho caso al miedo que sentía y no hacer caso a estas normas sociales de cordialidad, no le hubiera pasado nada. Entonces, qué importante es, si siento miedo, ¿por qué estoy sintiendo miedo? O sea, nuestros sentimientos nos están dando luces de lo que está pasando en el entorno. A veces nuestra racionalidad corta eso y no deja de que manejemos bien las situaciones, ¿no? La autorregulación es otro aspecto también importante en la inteligencia emocional. Está muy ligado a lo que es el control de los impulsos y la demora en la gratificación. ¿Qué es esto? Por ejemplo, muchas veces, bueno, ahorita hay algún partido
Yo estoy bien. ¿Quién está jugando ahorita? ¿Ya terminó? Alemania-Ecuador. Entonces imagínense el poder estar aquí y no quedarnos viendo televisión, porque podríamos decir, no, mejor traemos el televisor, acá está, como está pasando en muchos colegios o muchos trabajos, ¿no? Eso tiene que ver con la capacidad de autorregulación. De poder decir, ¿saben qué? Más importante es que yo venga a este taller, que yo venga a formarme, que ver ese partido de fútbol que capaz lo puedo ver en la tarde diferido. Eso es demorar la gratificación, ¿no? La regulación del humor. O sea, a veces también hay muchas personas que son, por ejemplo, temperamentales, ¿no? Cuando llamamos a alguien temperamental es alguien que, por ejemplo, a veces saluda, a veces no saluda, uno no sabe cómo tratarlo, porque es una persona que tiene dificultades para regular su humor. Entonces, cuando está bien, está contenta, cuando le pasa algo, ya se cruzó totalmente, ¿no? Entonces, en ese caso, las personas temperamentales, algo que es importante es tratar de identificar por qué están de mal humor, cómo pueden solucionar esa situación, para regular mejor su ánimo y no estar a veces que sí saludan y otras veces que no saludan, ¿no? Entonces, alguien que regula su humor es alguien de que le puede haber pasado algo terrible y sigue relacionándose bien, pero obviamente no implica negarlo, sino es manejarlo, ¿no? Porque también negarlo no es saludable. Otro aspecto de la autorregulación es lograr la confiabilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, el ser honrados y sinceros, que eso es algo muy claro, porque a veces también nosotros nos ponemos máscaras y terminamos actuando o siendo cosas que no somos, ¿no? Entonces algo que es muy importante es tratar de ser nosotros mismos. Y integridad, ¿no? O sea, lo que le digo, responsabilidad de las acciones. ¿Cómo podemos ayudar que los clientes asuman la responsabilidad de su conducta si nosotros no asumimos la responsabilidad de nuestra propia conducta? Y eso implica asumir la responsabilidad, por ejemplo, que no hice una buena orientación, que no hice una buena consejería. Y como les digo, es la conducta, no soy que yo sea una mala consejera, sino en ese momento algo sucedió que no lo hice bien y poder analizarlo y ver por qué no lo hice bien. O sea, capaz esta persona me recordaba aspectos míos o de algún familiar o de alguna experiencia que hizo que yo me confundiera y no viera las cosas bien, ¿no? Entonces es algo clave. El ser adaptables y flexibles, eso es algo muy importante. Y el poder innovar, ¿no? O sea, la flexibilidad es algo clave. La siguiente. La motivación, ¿no? O sea, que está muy ligado al logro, al hacer las cosas bien, a la persistencia. Por ejemplo, acá estamos todos atendiendo, nadie está pensando en el partido, esperemos. Ya terminó, dijeron por ahí. ¿Qué hora es? ¿Las 10 ya? El compromiso, o sea, tener una visión y misión personal. O sea, no solo es la visión y misión de la comunidad terapéutica, ¿no? Sino por qué yo trabajo en eso, qué es lo que yo quiero a largo plazo. ¿Cuál es mi visión? Es hacia dónde yo quiero llegar. Y mi misión es lo que yo estoy haciendo. Tener iniciativa y optimismo. Creo que es muy importante es poder aprovechar de las oportunidades y superar los problemas, ¿no? O sea, el ser proactivo. Muchas veces, por ejemplo, también nuestra cultura es muy de la leche derramada, ¿no? Se derramó la leche. En vez de pensar qué es lo que hizo que la leche se derramara para que la próxima vez no se derrame. Y bueno, ya se derramó, ¿qué podemos hacer? Compremos otra cosa, no sé, ¿no? Entonces, siempre estar atentos antes de que aparezcan los problemas, cómo poderlos solucionar. La empatía, como veíamos que es algo muy importante en nuestra relación con los clientes, ¿no? Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, que va a implicar el estar atento a las señales emocionales y a la capacidad de escucha. Porque algo que es muy importante, ustedes saben, las emociones se transmiten, o sea, ¿cómo yo sé que alguien está cansado, que alguien está alegre, que alguien está aburrido? Lo sé, a través de su lenguaje verbal o a través de sus gestos, de la postura de su cuerpo. ¿Cómo lo sé? ¿A través del lenguaje verbal? Corporal. Es corporal, ¿no? O sea, casi creo que es 85% se transmite a través del lenguaje corporal. Entonces tenemos que estar atentos a la postura, a los gestos, a lo que estamos sintiendo en relación también a esa persona en ese momento. La sensibilidad y comprensión de las percepciones y sentimientos de los demás, ¿no? Es el poder ser sensibles, como les decía, el poder estar atentos que
nosotros no somos los expertos acerca de la vida de los clientes, sino ellos son los expertos, y poder ser sensibles a cómo ellos ven su realidad, a cómo la perciben, a cómo la sienten, y poderla validarlos en ello y a la vez ayudarlos a ver los aspectos que ellos no ven para que tomen mejores decisiones, ¿no? Y finalmente, otro componente de la inteligencia emocional es el manejo de relaciones sociales, que también es muy importante. O sea, en la comunidad terapéutica siempre tenemos que interaccionar con diferentes personas. Entonces, algo que es muy importante es cultivar y mantener redes sociales. O sea, no solo redes sociales, por ejemplo, nosotros de amistad, sino redes sociales, por ejemplo, de derivación, de poder contar con personas que también, o de supervisión, que nos puedan apoyar cuando lo necesitemos. O sea, que nosotros podemos apoyar o que ellos nos puedan apoyar. El crear relaciones mutuas, ¿no? Que también es parte de las relaciones sociales. O sea, relaciones mutuas significa que ambos puedan enriquecerse de la relación. El establecer y mantener el rapport, ¿no? Que eso es algo muy clave cuando se trabaja con el cliente, ¿no? El establecer la alianza y un clima de confianza. Y también algo muy importante, crear y consolidar la amistad personal en su entorno, ¿no? O sea, el tener amistades, no tanto a nivel de trabajo como de la casa, del vecindario, de clubs, etc. La siguiente. Entonces, hemos visto un poco lo que es la inteligencia emocional para darles un marco más amplio, y ahora vamos a regresar a lo que son las características del consejero, ¿no? Algo que es muy importante es respetar al cliente, ¿no? Respetar al cliente como un ser humano, que algo muy importante es lo que es la dignidad humana, ¿no? O sea, los clientes tienen derechos. Tienen derechos, y acuérdense, el derecho no solo es tener derechos, sino también tener obligaciones, ¿no? Porque algo que es clave es el estigma. O sea, en nuestra sociedad tendemos a estigmatizar a muchos grupos. Por ejemplo, las personas que viven con VIH son estigmatizadas. El tener, por ejemplo, lo que es el haber tenido o el tener esquizofrenia también puede ser una razón de estigma. O el consumir drogas también genera mucho estigma. Entonces, el estigma es algo que va en contra de los derechos de las personas, porque no estamos separando a la persona de la conducta, sino estamos asumiendo, consume drogas, implica tales características personales, y por eso hay que discriminarlo, hay que estigmarlo, no es igual, ¿no? Cuando es una persona como cualquiera de nosotros, y por ende, por su condición humana, tiene los derechos universales, y por ello hay que diferenciar la conducta de la persona. Entonces, respetar al cliente por su forma de ver las cosas, con la responsabilidad que tiene o ella que asumir, ¿no? Tener buen juicio también es muy importante, ¿no? O sea, la posibilidad de tener no solo una formación sólida, sino la posibilidad de tener criterio, ¿no? De tener criterio, y muchas veces, como les decía, el criterio tiene que ver con la experiencia, pero también tiene que ver con las cosas que vemos y no vemos, porque a veces podemos ver las cosas borrosas por nuestra propia experiencia personal. Por eso que como curando al curador es importante tener otros que nos sean nuestros espejos y nos ayuden a ver las cosas que no vemos. Establecer relaciones empáticas, el poder establecer un buen rapport, la alianza que le hemos hablado con el cliente también es algo muy clave. La capacidad de escucha, ¿no? Y como decíamos, la capacidad de escucha no solo es escuchar el lenguaje verbal, sino es a través, lo que decía el compañero, el lenguaje corporal, ¿no? El poder ver qué es lo que está sintiendo, qué es lo que le está pasando, es clave, ¿no? La capacidad de aceptación. O sea, algo que a veces, a mí me encanta mucho Carl Rogers, porque él es humanista, y para él es muy importante incluso la educación. O sea, él genera todo un modelo terapéutico de lo que es la educación, en el que él plantea la importancia de la aceptación incondicional. Y muchas veces nosotros desde niños no somos aceptados. O sea, cuántas veces nos exigen que tenemos que hacer tal cosa, que hacer tal otra. Y muchas características nuestras, tanto en el colegio como en la casa, no hay una aceptación. O sea, no estamos entrenados a aceptar al otro como es. Y a cuestionar la conducta. Porque una cosa es la conducta y otra cosa es la persona. Entonces, la aceptación es algo clave. Como le decía, consumiste drogas, pero no por eso eres una persona no valiosa, no por eso tienes todas estas características positivas, ¿no? Sino qué es lo que hizo, quisiera hacer, entonces cómo podemos mejorar la conducta.
y el estar consciente de sus propios problemas, ¿no? Eso es clave. Porque como les decía muchas veces, a veces puede suceder de que el cliente termina siendo el consejero. Cuando estamos confundidos pasa, o sea, ustedes se ríen, pero puede pasar que el cliente termine siendo el consejero porque uno está tan abrumado. Entonces es importante reconocer en qué momento yo estoy tan abrumado de buscar una ayuda de alguien que pueda ser mi consejero, ¿no? Porque trabajamos con nosotros mismos, entonces no somos invulnerables, también a veces necesitamos ayuda. Y si pedimos que el cliente busque ayuda, ¿cómo nosotros no vamos a ser ejemplo de buscar ayuda cuando la necesitamos? La siguiente. Bueno, en todo consejero o persona que trabaja en estos temas hay un interés de ayudar a otros, ¿no? Eso es parte de nuestra motivación, de ayudar a los otros. Y también algo que es muy importante es tener habilidades de inspirar respeto y confianza. O sea, que las personas puedan confiar en nosotros. Y como lo dijeron en la inauguración, seguir códigos de ética, ¿no? Que también va a implicar tener certificados de capacitación como esta capacitación y otras, ¿no? O sea, tenemos que formarnos continuamente y tener, porque estamos yendo hacia procesos de acreditación que tienen que ver con la calidad, y es importante de que tengamos también constancias que acrediten que hemos recibido una formación, ¿no? Algo que es muy importante, que también dice el Instituto Nacional de Drogas de Estados Unidos, es que muchos consejeros en comunidades terapéuticas están en un proceso de recuperación de drogas, ¿no? O sea, también han sido consumidores o tienen familiares, por lo que es importante tener un conocimiento profundo de lo que es la adicción y de las herramientas para la recuperación, ¿no? Y es importante estar emocionalmente saludable. Ellos plantean, pero yo no creo que haya un asunto de años, ellos plantean un mínimo de 5 años de recuperación, ¿no? Pero habría que hacer investigaciones más sólidas, y lo importante es ver si la persona, como decíamos, ¿no? Curando al curador, se ha curado y no va a la hora de orientar, terminar siendo el aconsejado y no el consejero, ¿no? Entonces, eso es algo clave. Entonces, el terapeuta consejero, haya consumido drogas o no haya consumido drogas, es importante que se haya curado emocionalmente, ¿no? Porque todos de alguna manera tenemos dificultades, o sea, la vida no necesariamente es suave, ¿no? O sea, es parte de la vida pasar por retos, por dificultades. Lo importante es tener la inteligencia emocional suficiente y irla desarrollando, de que podamos aprender de las experiencias y crecer, ¿no? Entonces, algo que es muy importante es trabajar la rabia y la pena, porque son dos sentimientos que a veces nos confunden y no nos permiten trabajar bien, ¿no? Creo que el próximo taller es sobre estrés, y el estrés también es otra cosa que también afecta a nuestra labor. Pero algo que afecta mucho es cuando sentimos rabia o pena, ¿no? Entonces, el poder, hay muchas circunstancias en nuestra propia vida que nos han generado rabia o que nos han generado pena. Entonces, el poder elaborar esas situaciones y poderlas comprender y entender es algo que es clave para poder ayudar, ¿no? Y algo que es muy importante, estar involucrados en un programa de recuperación personal para evitar proyectar sus problemas y juicios en sus clientes, ¿no? Como les decía, a veces en vez de ayudar terminamos poniendo nuestros problemas en la mesa y al final ya nos confundimos de quién era el problema, del cliente o era nuestro problema, ¿no? Entonces, por eso es importante estar en un programa de recuperación. Entonces, hay 3 cualidades a trabajarse con los clientes, pero que yo lo estoy poniendo acá porque también no solo es con los clientes, sino con nosotros. Porque como les decía, nosotros trabajamos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, la esperanza, o sea, tenemos que tener esperanza que las cosas pueden ser mejor. El coraje es superar el miedo en una situación de seguridad como la consejería. O sea, ¿cuántos clientes tienen mucho miedo, ¿no? Mucho miedo. Y este clima de alianza, de acompañamiento, genera que uno pueda expresar esos miedos y identificarlos, a qué se deben y tratar de solucionar, ¿no? Las situaciones. Y finalmente, apreciarse a sí mismos, ¿no? Sobre todo en los clientes, porque como hemos visto, el estigma que está ligado, ¿no? O sea, ya no es consume drogas, sino es todas las características que se asocian a esa persona y que se la discrimina por ello, y eso muchas veces genera vergüenza, genera sentimientos profundos de vergüenza.
qué importante es poder trabajar la vergüenza y por eso separar la conducta de la persona, que la persona tiene la capacidad de ser mejor, de tener esperanza, de poder crecer, ¿no? Así es. Entonces, en esto, ahorita estamos también en una lógica de la calidad, ¿no? De la calidad de los servicios, tanto en las instituciones como en los establecimientos, como en las comunidades, ¿no? Y un componente clave para el mejoramiento de la calidad es el personal. O sea, sin un buen personal, o sea, ustedes ven, o sea, guardando obviamente las distancias. WOM, ¿por qué es exitoso? Porque entrena a su personal. O sea, su personal, o sea, ¿cuántas veces a una cajera no le toque un cliente malhumorado? O sea, un cliente que viene renegando y las cajeras siempre están contentas, tranquilas. Yo nunca he visto una cajera que grite o que esté molesta, a pesar de que a veces hay clientes que son groseros, ¿no? Entonces, el personal es algo clave, el recurso humano. Entonces, por eso hay que mejorar las habilidades de los consejeros. O sea, cuando uno gestiona una comunidad terapéutica es ver la forma como los consejeros pueden ir mejorando sus habilidades, porque es algo que uno va mejorando día a día, ¿no? A través de cursos, a través de supervisiones. Proporcionar apoyo y retroalimentación a los consejeros. También hay que apoyarlos, hay que darle todos los recursos, que estén contentos, o sea, lo que es el cliente interno. O sea, no solo es el cliente externo es el que viene, por ejemplo, las personas que consumen drogas que vienen a la comunidad terapéutica para recibir un servicio, sino el cliente interno es el personal que trabaja al interior, que también tiene que ser tratado bien, que tiene que tener las condiciones necesarias para hacer bien su labor y para sentirse motivado y contento de estar ahí, ¿no? Y también la retroalimentación, porque qué importante es poder ir moldeando nuestra conducta, ¿no? Por ejemplo, qué bien has hecho la orientación, o te felicito por el trabajo realizado, o sabes qué, te recomiendo que mejores tal otra, ¿por qué no llevas tal curso? O sea, no solo es lo positivo, sino también los aspectos a mejorar, ¿no? Y el crear un equipo de consejeros colaboradores y competentes, porque algo que es muy importante es que los recursos humanos se establezcan como equipos de trabajo que se den apoyo mutuo, se sirvan de espejo y puedan hacer mejor su labor, ¿no? Entonces, la supervisión es un aspecto que ayuda mucho a este trabajo en equipo y también a ayudar al consejero o a la persona que viene al servicio a dar un mejor servicio, ¿no? Es importante la supervisión tanto mientras que el consejero se está formando como cuando ya está trabajando, ¿no? La supervisión va a dar soporte, no solo soporte técnico, porque a veces no sabemos cómo manejar una cierta caso, cierta situación, sino también emocional, porque muchas veces nos sentimos, también tenemos miedos, tenemos inseguridades, tenemos preocupaciones, y si no las conversamos con alguien, es como que se queda dentro nuestro, ¿no? Entonces eso a largo plazo es como una latita que vamos llenando, y llega un momento que explota. Entonces es importante poder ir procesándolo. Entonces, el propósito final de la supervisión es mejorar la calidad de atención, ¿no? que le vamos a dar a los clientes, porque es mejorar el recurso humano que va a dar esa atención. Entonces, es importante en la supervisión dar el soporte y aliento a los consejeros y darles oportunidades para mejorar sus habilidades. Porque la supervisión uno puede ir diciendo, ¿no? O sea, cuando uno va presentando casos, mira, te felicito por la empatía que mostraste, pero quizás sería importante que hayas preguntado esto o que hayas dicho tal cosa, o ten cuidado, tú estás asumiendo la responsabilidad por el cliente cuando el cliente debe asumir. A veces uno no lo ve. Uno puede hablar y después termina asumiendo la responsabilidad y no se da cuenta. Entonces, qué importante es que el supervisor pueda ayudarnos a hacer espejo, ¿no? También es importante de que a veces el supervisor también pueda ver o sea, al ver el caso que presentamos, pueda ver cómo está evolucionando este caso y qué sugerencias y recomendaciones podría dar al consejero para que haga una mejor labor, ¿no? La siguiente. Entonces, en la supervisión de casos se presentan ya sea una situación de orientación que hemos dado, pueden ser situaciones que han implicado un desafío, que han sido difíciles para nosotros, o también situaciones que han sido exitosas. Porque no solo aprendemos de las situaciones difíciles, sino también de las situaciones exitosas, ¿no? Entonces, a veces la supervisión puede ser individual, como puede ser grupal. Cuando es grupal, enriquece mucho el hecho de que se presenten casos diferentes, porque también uno va aprendiendo de los casos exitosos, no solo de los difíciles.
Algo que es muy importante es el recibir y dar comentarios constructivos. O sea, en la supervisión, el supervisor debe ser lo suficientemente cuidadoso de separar la persona de la conducta, o sea, la conducta del orientador o consejero, y poder darle críticas, pero constructivas, ¿no? En forma positiva, porque yo puedo decir, mira, ¿sabes qué es importante de que muestre más empatía? Y otra cosa es decirle, eres una bestia, ¿no? O sea, que hay que cuidar mucho el lenguaje, hay que ser muy... porque a veces hay de todo un poco, ¿no? Entonces, así como con los clientes hay que protegerlos, igual en la supervisión hay que proteger a los consejeros, o sea, que se sientan cómodos, que se sientan seguros, porque a nadie nos gusta, no tenemos una cultura en la que nos digan las cosas como son, y a veces no nos gusta que se hable acerca de nuestra conducta, ¿no? Y menos en público. Entonces, algo que es muy importante que el supervisor sea sensible y pueda acoger a todos y darles las críticas, pero sin dañarlos, ¿no? Más bien ayudándolos a ser mejores. Igual recibir, ¿no? O sea, porque uno cuando está ahí, el poder recibir lo que le están diciendo sus compañeros o el supervisor, ¿no? Y poder, ok, sí, puede ser de que no he sido empática, entonces, ¿cómo lo puedo mejorar? O qué bien, qué maravilla que me digan que hice bien las preguntas, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, también poder reconocer lo que nos dicen negativo como lo positivo, porque a veces también no nos sentimos merecedores de halagos. Sentimos, ay, no, eso debe ser para otro, no para mí, ¿no? Cuando somos personas valiosas es importante también reconocer lo positivo. A veces también en la supervisión se pueden hacer juego de roles para mejorar la situación o algún caso, ¿no? O sea, practicar, hacer como una simulación, cómo lo hubieras manejado, cómo lo manejarías, y ahí se refuerzan un poco las habilidades. Entonces la supervisión, como les decía, el poder ayudar a que adquieran nuevas habilidades y el discutir sobre cuestiones difíciles y que pueden haber sido cargadas emocionalmente, ¿no? Porque muchas veces nos cargan o nos movilizan aspectos nuestros, ¿no? Situaciones que nosotros hemos vivido y que justo al trabajar con esta persona nos moviliza totalmente. Entonces es importante poder tener un soporte, alguien que nos ayude a ver. La siguiente. Entonces eso lo encontré en internet y me gustó, ¿no? La recuperación no es un baile de lo correcto o lo erróneo, de lo blanco o lo negro, es un baile de integración y equilibrio. Eso me gustó porque el baile tiene que ver con dinámica y el hecho de buscar la integración y equilibrio. No hay blanco o negro, acuérdense la flexibilidad, la responsabilidad del otro y la importancia de buscar una integración y un equilibrio, ¿no? Y una aceptación personal. La siguiente. Y algo que es muy importante es tanto para el cliente como para nosotros mismos, el curador que puede curarnos está entre nosotros. O sea, el otro siempre va a ser un espejo, va a ser alguien que nos va a ayudar a ser mejor, pero quien nos cura somos nosotros en la relación con el otro. Se requiere apoyo y orientación, por eso es muy importante saber pedir ayuda. O sea, no solo que el cliente pida ayuda, sino nosotros como consejeros o dando el servicio también podamos reconocer cuándo necesitamos ayuda. Porque van a haber casos que decimos, ¿sabes qué? Este caso no lo puedo manejar, o me he sentido mal, necesito que alguien me ayude, me siento mal y quisiera ver que alguien me ayude a ver mejor las cosas, ¿no? Necesito un espejo. Y como les decía, escuchar a nuestra intuición. No solo a nuestra razón, sino a nuestra intuición que nos permite ver más allá. Más bien, gracias por su atención. Si tienen alguna duda, pregunta. Muy bien, agradecemos a la... Tenemos 10 minutos para una ronda de preguntas. A mano alzada. Sí, muchas gracias por todos los alcances, por todas las invitaciones. Realmente uno se refuerza bastante. Lo que quería preguntar era de que en mi experiencia personal yo me he desarrollado trabajando siempre en lo que es ventas, y por la óptica que he visto hay que ver también ahora esto como un ejercicio también de alguna forma de la venta, venderle una idea al cliente para que él mismo la termine aceptando y pueda comprarnos esa idea de la recuperación, la idea de la salud que implica el programa, o sea, venderles el programa, venderles todo esto como una idea, como un vendedor intangible, como un vendedor de seguros,
y que todo pase por esa dinámica. ¿Es eso más o menos la idea? O sea, algo que hay que tener cuidado, como le decía, es cómo el cliente percibe las cosas, ¿no? O sea, la percepción del mundo del cliente es algo muy importante, poder ser sensibles a ellos. Pero por otro lado, como usted dice, tenemos que motivarlo, porque muchas veces no hay la motivación a recuperarse, ¿no? Como bien dice, o sea, la importancia, entre comillas, de ayudarlo a darse cuenta de cómo sería su vida sin la droga, ¿no? O sea, qué implicaría y también por qué la droga está en su vida, ¿no? O sea, qué rol está cumpliendo y a partir de eso, como bien dice el compañero, poderlo ayudar a motivarlo, ¿no? Motivarlo a través de una serie de técnicas que ustedes probablemente han aprendido, de poder sensibilizarlo y motivarlo y que al final se alíe con nosotros en su proceso de recuperación, ¿no? Pero algo que es clave es que la persona lo asuma como propio y que pueda asumir la responsabilidad, ¿no? Hay algo también que logro entender, y es que para enseñar también tenemos que ser ejemplos, ¿no? Y en ciertos casos también hay abuso, ¿no? del consejero, del curador, ¿no? Yo creo que el paciente, así como también nos podemos en su lugar, ve también, ¿no? cómo actúa la otra persona, y a veces no le quiere hacer caso, ¿no? Porque ve cómo actúa, si actúa mal o si actúa bien, ¿no? Estamos, como dicen, en el ojo de la tormenta en ese momento, porque la persona, el adicto no, o el cliente, como estamos hablando, no hace caso a una persona que está en patrones de conducta negativos, ¿no? o le toca sus cosas, o comienza a robar sus cosas, o se aprovecha, ¿no? de que tenga un cargo. ¿Qué hacer en esos casos, ¿no? O sea, estamos en la tormenta, estamos en el ojo de la tormenta en ese momento. No, por eso lo que decíamos, ¿no? La importancia de que el curador, como le han llamado en esta ponencia que me han invitado, es que pueda desarrollar su inteligencia emocional y tratar de ser consistente. Porque es ilógico que yo pueda decirle a alguien que asuma la responsabilidad de su conducta si yo, por ejemplo, no soy responsable, ¿no? O sea, si a mí me ven que soy irresponsable, entonces mis palabras no tienen validez. Entonces lo que dice el compañero es algo clave, ¿no? O sea, poder ser consistentes con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿no? Y poder generar también un clima, o sea, porque las personas trabajamos en instituciones, ¿no? Entonces, como les decía, la comunidad terapéutica no es lo mismo que un hospital o no es lo mismo que una escuela. O sea, cada institución tiene su lógica, tiene sus reglas, tiene su propia dinámica de funcionamiento. Y algo que es clave es cuando se hace la gestión de esta comunidad, es qué cultura organizacional se establece al interior, ¿no? Eso es clave, o sea, es una cultura organizacional donde se cuida al cliente interno, es una cultura organizacional donde se priorizan los derechos humanos, porque priorizar los derechos humanos implica que no hay abuso, ¿no? Porque abuso implica violación de derechos. Entonces, cómo se organiza la cultura de esta comunidad también es algo clave. Porque no solo, obviamente la cultura es parte de las relaciones que se establecen entre las personas, pero también trasciende, ¿no? Entonces, el tipo de gestión puede ayudar. Aunque obviamente con la gestión tampoco es como acá que queremos que el Perú se resuelva simplemente con un presidente, ¿no? La única manera de que el Perú salga adelante es con la ayuda de todos. Igual es en la comunidad terapéutica, no le podemos echar la culpa al que gestiona, que él tiene que ser responsable de todo. Pero sí, el que gestiona en coordinación con todos, se puede crear toda una cultura de respeto a los derechos, ¿no? La retroalimentación de la motivación entre el consejero y el cliente es buena para el cliente. Hay veces que uno realiza una motivación a una persona o a un grupo, pero en realidad se está motivando uno mismo, ¿no? Y el cliente se puede dar cuenta de eso y también ayudar a motivar a uno. Eso es bueno para él. No entiendo bien, cuando el consejero motiva al cliente. Claro, ¿no? Y en realidad se está motivando uno mismo, ¿no? Se proyecta, ¿no? Y el cliente se da cuenta y lo motiva también, ¿no?
Eso es lo que veíamos en la proyección, ¿no? O sea, cuando no estamos claros, porque a veces el consejero o el curador, como le han llamado aquí, hace eso, a veces no se da cuenta. No se da cuenta de que está motivando porque necesita automotivarse. Pero como ustedes dicen, las personas sí se dan cuenta. Entonces, qué importante es tener espejos que nos ayuden a ver cuándo estamos motivando al otro, no por motivarlo al otro, sino porque estamos proyectando nuestra necesidad de ser motivados, ¿no? Entonces eso es algo clave. Porque todos somos muy hábiles, o sea, todos somos súper inteligentes y nos damos cuenta cuando la otra persona está haciendo algo por provecho propio y no por realmente algo auténtico, ¿no? Un interés auténtico por el otro. Eso también es clave, o sea, el interés auténtico de la recuperación del otro, ¿no? Sí, quería terminar la idea que tenían antes, ¿no? En realidad estoy viendo, no había visto yo esto como algo, como lo que cuando yo veía y hacía las relaciones públicas y las rentas. Entonces, si bien es cierto, en el ejercicio diario de hacer esta labor de apoyo terapéutico, uno como humano que es, lógicamente, entra varias veces en desequilibrios, ¿no? A veces también nosotros mismos nos exponemos a una serie de acciones que en un momento se suman y volamos también nosotros mismos y somos sujetos de perder el control a veces, pero sin embargo, la filosofía debería ser como la que se ejerce en las ventas, ¿no? El cliente siempre tiene la razón, ¿no? Y creo que en la experiencia uno puede llegar a tener un control mayor de esas situaciones, ¿no? Y poder llevar a la práctica esa filosofía justamente, ¿no? Porque siempre, como un buen vendedor, uno siempre tiene que estar en permanente negociación y cuidar al cliente, ¿no? Por ejemplo, en la práctica, en el mundo de las ventas, de repente por un mal servicio un cliente se queja y sin tener razón. Puede que quiera devolver algún producto cuando él mismo lo malogró, él mismo lo rompió y todo, y se crea una situación de conflicto. Pero sin embargo, cualquier empresa buena maneja las cosas o sea, tiene un buen manejo de esa situación, o sea, no se ponen el pico a pico con el cliente ni nada de eso. Entonces creo que con todo lo que se ha visto, existen los recursos, ¿no? Los recursos como para poder llegar a ese punto, ¿no? De que a pesar de encontrarnos con clientes, problemas, siempre podríamos encontrar una opción para manejarlo de la forma más asertiva y más serena, ¿no? Por el bien de uno mismo y por el bien del cliente. Varios aspectos importantes, ¿no? El primero, reconocer que uno a veces explota y que muchas veces estamos en busca del equilibrio, nos desequilibramos, nos volvemos a integrar. Entonces, eso creo que es clave poderlo reconocer para cuando sintamos eso buscar ayuda, ¿no? Porque no podemos decirle al cliente busca ayuda y ven aquí cuando yo soy incapaz de buscar ayuda, ¿no? O sea, no es ser consistente, ¿no? Yo creo que ese comentario me parece muy importante. Y el segundo creo que es clave también cómo manejamos nuestras emociones, ¿no? Cómo podemos ser asertivos, cómo podemos regular nuestras emociones. A veces vamos a perder el control, es cierto, o sea, hay situaciones que nos sacan de control, o sea, tampoco no vamos a ser así todos perfectos, ¿no? Porque la perfección es la imperfección, al final de cuentas. O sea, es mucho mejor poder, bueno, perdí el control, ¿qué puedo hacer la próxima vez para no perderlo y manejar mejor esa situación? Y bueno, ya soy un ser humano, ¿no? La cosa es mejorar y ver cómo pido perdón o perdono a los que pude dañar, ¿no? Porque cuando uno pierde el control a veces daña a otros, ¿no? ¿Cómo puedo manejar la situación? Por otro lado, yo creo que tendría un poquito de cuidado de comparar el modelo de las ventas con el modelo terapéutico, porque es un poco diferente, ¿no? Porque por ejemplo, en un lado estamos trabajando con personas, en el otro también con personas, pero de alguna manera uno está vendiendo un objeto, ¿no? Entonces sí me parece bien esto del ser cordial, del establecer una buena relación, pero hay que tener cuidado con esto de que el cliente tiene la razón, porque muchas veces el cliente justamente está haciendo daño. Entonces más que el cliente tiene la razón, yo la cambiaría, el cliente hay que aceptarlo como persona, es una persona valiosa, pero su conducta no necesariamente tiene la razón, o sea, la conducta no necesariamente. Entonces, y a veces hay que trabajar en base a esa conducta en alianza, ¿no? con la persona. Buenos días. Mire, acá hay un poco la diferencia entre el cliente, creo yo, una persona que está enferma, una persona que está en recuperación. De pronto, paciente al cliente, un poco lo refiere él al campo de las ventas. Creo que es totalmente diferente. No estamos
humano, una persona humana que tiene problemas de adicción, tiene una enfermedad, ¿cierto? Entonces yo creo que aquí, como dice el título, curando al curador, de pronto yo creo que lo importante acá sería las técnicas, las personas que están tratando a los pacientes y saberlos educar, porque de alguna u otra forma estos señores que están, digamos, el problema de la adicción viene con conductas distorsionadas, habiendo perdido principios, valores, actitudes y comportamientos, ¿no? Yo creo que la idea básicamente para la persona que está transmitiendo el mensaje, que está tratando de ayudar a otra persona, creo yo debería también usar técnicas para encontrarse dispuesto a apoyar a una persona. También importante es tener vocación de entrega, porque no solamente es tratar a un cliente, yo puedo tratar a un cliente y bueno, escucharlo, oírlo, tener cierta empatía, ponerme en su lugar y darle alternativas. No se trata de curarlo, se trata de darle responsabilidades, se trata de que él acepte su condición de enfermo y que él es el único que puede salvar su vida. Nosotros damos las pautas, damos las alternativas para ayudar. Yo creo que importante es que la persona tenga de alguna u otra forma el criterio para poder manejar ciertas situaciones de alto riesgo. Y por otro lado, cuando hay situaciones de estrés, porque encontramos con 3, 4 pacientes que estamos atendiendo, que se están atendiendo, de pronto uno carga cierta energía, ¿no es cierto? Yo creo que en ese momento sería bueno que ustedes den técnicas para poder bloquear, ¿no? Técnicas de relajación, qué sé yo, o porque la emoción muchas veces aplasta lo racional. Y hay momentos en que el paciente de pronto pues está en una negativa total, ¿no? Presentado los comentarios, creo que después van a tener un taller sobre manejo del estrés, es clave, o sea, aprender una serie de técnicas a cómo manejar todas estas situaciones que surgen en el camino, ¿no? Y otro aspecto que quisiera resaltar es el término que me parece muy importante, lo que ha señalado. Definitivamente la adicción es una enfermedad, todos lo sabemos, es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica como la diabetes, que obviamente es difícil curarla, pero sí se puede controlar, ¿no? Entonces eso creo que es clave. Ahora, antes no lo veíamos así, por eso que las recaídas no eran tan traumáticas, pero creo que es importante entenderla como una enfermedad crónica. Cuando hablamos de paciente, el problema es que entramos a un modelo médico hegemónico, que es el que yo le decía al consultorio, en que es el médico el que sabe y el paciente no sabe nada. No sabe absolutamente nada, entonces tiene que ir, el médico le dice toma tu pastillita y el paciente se supone que va a ir a su casa y va a tomar su pastillita. Entonces, paciente, o sea que es pasivo. El cliente, Rogers habla mucho del cliente, obviamente como dice el señor, es importante separar lo que es el cliente en términos de las ventas, que es otra lógica, del cliente en términos de un sujeto activo con derechos, ¿no? O sea, creo que es importante, le agradezco por haberlo traído a conversación, el hecho de poder discutir acerca del vocablo, ¿no? Porque cliente no es cliente en términos de ventas, sino cliente en términos de un usuario de un servicio que tiene derechos, ¿no? Y que es activo y, como bien decía, que requiere ayuda, ¿no? Porque tiene una enfermedad y que con una serie de técnicas hay que ayudarlo a ser responsable. Gracias por las aclaraciones. Quería un poquito apuntar sobre las características clínicas que tiene este tipo de síntomas que hacemos todas las personas que trabajamos con ahí. Uno por la parte personal, otra por la interpersonal y también por la institucional. O sea, hay un montón de motivos por los cuales una persona va haciendo estos síntomas y va decreciendo su capacidad de ayudar. Como decía el señor Durán, esa mística de ayudar a la persona. Entonces también hay factores clínicos que son muy unidos, ¿no? La etapa del comienzo, la motivación, esa entrega, ¿no? Después esta otra etapa que es de aplaneamiento, después una etapa de preocupación y hasta la apatía, ¿no? Después este tipo de cosas que son clínicas, porque este es un efecto que otras comunidades terapéuticas en el extranjero se llama burnout, no sé si usted más. Entonces yo creo que sería objetivo, y ahí estoy con el señor, ser más puntuales en estas cosas que nos podrían ayudar. Una de las características principales de nosotros, que la comunidad terapéutica que estamos nosotros
contamos con profesionales que nos ayudan, con consejeros, y tratamos de tener un equilibrio pues, emocional, un poco más racional y más objetividad en el trabajo. Pero es difícil, porque hay situaciones institucionales, los horarios larguísimos que tienen los consejeros, la mayoría de las personas que trabajan en el centro de entrenamiento trabajan 5 días a la semana. Es un modelo que vino de paz y bien y que, bueno, la mayoría de instituciones las tienen por ahí. Y es sumamente difícil, ser objetivo en este tipo de labor que uno quiere desempeñar. Que ha mostrado el problema, ¿no? O sea, tenemos la parte institucional, por eso le decía, qué importante entender cómo entendemos la comunidad terapéutica como un sistema o el tipo de cultura que se establece en el interior, ¿no? Porque a veces hay culturas que favorecen el bienestar como culturas que no, que generan tensión entre los miembros, ¿no? Y algo que es muy importante es cómo se establece esa cultura institucional, porque hay un autor argentino que habla que usualmente las instituciones se articulan culturalmente y emocionalmente en función al problema que quieren solucionar. Entonces, por ejemplo, en el puericultorio Pérez Araníbar, que yo hice mis prácticas, ¿cuál es el problema? El problema es el abandono, porque son chiquitos que muchas veces tienen padres, pero no tienen la capacidad de solventar sus estudios y la comida diaria. Entonces estos chicos van al puericultorio, o sea, no todos son huérfanos, creo que huérfanos serán el 5%. Entonces es algo interesante cómo la cultura organizacional también a veces tiende a establecerse como una cultura organizacional de abandono. Entonces lo mismo es en la comunidad terapéutica, que se está buscando resolver el problema del consumo de drogas, como ustedes han dicho, las características que implica este consumo de drogas. También a veces las comunidades terapéuticas tienden a establecerse en base a esa cultura. Entonces, qué importante, por eso les digo, estar muy conscientes de ello para generar un ambiente mucho más propicio, ¿no? Y también importante esto que menciono, o sea, es todas las normas también que existen en cuanto a los horarios de atención, esto de burnt out, que en castellano no tenemos la palabra, que también es clave, ¿no? Por eso poder tener supervisiones, poder tener pares que nos ayuden a ver, o poder conversar, ¿sabes que ya me aburría? Esta cosa ya, yo ya llegué, porque son procesos, no son cíclicos. Claro. O sea, son cíclicos, entonces qué importante es poder tener espacios de poder conversar acerca de ello. Y también tomar vacaciones, ¿no? O sea, tener espacios de relajo en el cual simplemente me desconecto y recargo energía, como decía por ahí, para manejar también el estrés. El programa lo va a dirigir, facilitar lo que Bueno, muy buenos días con todos. En general quiero agradecer a la Asociación de Comunidades Terapéuticas de Perú por esta gentil invitación para trabajar un poco, porque realmente es lo que hemos venido a hacer hoy, ¿verdad? Vamos a trabajar un poco sobre ese tema, que es uno de los temas, quizás, si podemos ponernos a meditar un poco, es uno de los temas más importantes de lo que podría ser el éxito en un proceso de rehabilitación terapéutica. Y quiero enlazar esto con lo que han tenido en la ponencia anterior, lo que es el manejo de las emociones, la importancia que tiene en un rehabilitador, facilitador, terapeuta, como queramos denominarnos o como tengamos las capacitaciones, pero lo importante de esto es cuánto peso realmente tienen las emociones en un proceso de intercambio, en el proceso interpersonal de intercambio que llevamos y que realizamos con nuestros asesorados, dirigidos, y en todo un proceso sistemático, que es un proceso de rehabilitación que tiene un objetivo primordial y que tiene metas por alcanzar, ¿no es cierto? Estamos, creo, de acuerdo todos en que todo un proceso de rehabilitación tiene un objetivo primordial y tiene sus metas a alcanzar. Ahora, cuán importante en cada una de estas metas puede ser el manejo emocional, y dentro del manejo emocional
la variante estrés es la más importante. Vamos a ponernos a pensar qué es y cómo entendemos el estrés. Y acá tenemos que hablar de dos factores importantes. Toda relación humana, todo intercambio interpersonal, por el hecho de encontrarse dos personas, dos seres humanos, ambos tienen sus propias emociones. O sea, es el encuentro de dos estados emocionales, es el encuentro de dos individuos que tienen a su vez todo un bagaje personal. Este bagaje personal con el que viene a realizarse este encuentro tiene sus picos emocionales y tiene sus llanos emocionales. Aquí, ¿qué es lo que vamos a entender en este proceso? Una de las cosas es cómo concebimos cuál es nuestra percepción del estrés y cuál es la percepción de las emociones. Entendemos el estrés como una emoción más a raíz de muchas, y hay que entender el estrés en su ámbito más extenso, desde el estrés que le podemos llevar a decir que es en cierto nivel beneficioso e importante para realizar un cambio, hasta el estrés que ya es perjudicial. Quiero que hagamos bien esa diferenciación entre bueno, le diríamos realmente eustrés, sería el que nos ayuda. Por ejemplo, si nos dedicáramos ahorita a cruzar la calle, no sé, Paseo de la República, por mitad de la calle, probablemente necesitamos cierto nivel de estimulación para que podamos llegar a la otra acera de manera saludable, ¿verdad? Necesitamos cierto nivel de tensión. ¿Qué nos permite ese nivel de tensión? Este nivel de tensión nos permite tomar las precauciones, medir la velocidad en que viene el carro, para poder hacer un cálculo y saber si vamos a llegar a la otra acera vivos o no. Este es un determinado nivel de estrés que es sumamente importante tenerlo para alcanzar algunos objetivos. Sin embargo, hay otro nivel de estrés, al que llamamos el distrés, realmente. Todos son parte del estrés, ¿sí? Tanto el eustrés, que es el estrés positivo, que termina en una finalización positiva, que no es un nivel muy intenso ni muy bloqueador. En cambio, sí tenemos el distrés. El distrés, este sí es completamente dañino para el ser humano, es bloqueador por lo generalmente, es desorganizador, puede ser paralizante, pero por sobre todas las cosas es acumulativo. Los seres humanos somos acumuladores, acumulamos energía, nos soleamos, acumulamos energía y estamos con el cuerpo caliente después de estar soleados un buen tiempo. Acumulamos una serie de cosas, acumulamos toxinas en el cuerpo, acumulamos una serie de elementos en nuestro cuerpo, acumulamos grasas, acumulamos colesterol, acumulamos una serie de cosas, realmente somos acumuladores. Las emociones, por ende, cuando son de tipo distrés y tienen una permanencia en el tiempo, también se acumulan. Las emociones más provechosas son aquellas que vienen, se dan, cumplen su cometido adaptativo y prácticamente se desintegran. No nos dejan una huella, no nos dejan una acumulación, no nos dejan una tensión dentro del cuerpo. En cambio, el distrés sí, y más cuando estamos en constante tensión. Y cuando hablo de tensión, estamos hablando de tensión por sobre todo emocional, y su repercusión de la tensión emocional es la tensión física, ¿no? Entonces, ¿cómo concebimos el estrés? ¿Cómo concebimos nuestro propio estrés ante muchas veces personas que entran estresadas? No es toda relación humana puede tener cierto nivel de estrés. Que sea este eustrés o sea distrés, depende de los actores de este intercambio entre dos personas. Muy bien. ¿Cómo entendemos el estrés y cuál es el estrés que en este trabajo tan especial, sacrificado, que tenemos muchas veces,
¿Cuál es el factor más importante de este estrés? Hoy día vamos a trabajar un poco en sacar cuáles son los elementos que para ustedes, miembros de sus respectivas comunidades, están viviendo como estrés. Reconozcamos cada uno de nosotros que sí estamos enfrentados al estrés. Ahora, el estrés puede ser de carácter laboral, ¿verdad? Puede ser de carácter laboral, pero no solamente existe el estrés de carácter laboral, porque ya que decíamos, somos acumuladores, también el estrés doméstico. Hay un estrés doméstico, hay un estrés social, es un estrés que está fuera de la casa, viajar en combi, ¿verdad? A veces ya nos estresa lo suficiente, la polución, los ruidos, ¿verdad? De la calle también ya nos estresan. ¿Y cómo llegamos? Yo quería pensar esto, que nos pongamos a pensar un poco. Estamos constantemente, los seres humanos, bombardeados de estímulos. Estamos con estímulos en el hogar, en la casa, estamos con estímulos cuando nos desplazamos del hogar al centro laboral y estamos con estímulos en el centro laboral. ¿De qué depende de que algunos de ellos se conviertan en distrés y otros permanezcan como eustrés? Va a depender, en su gran mayoría, de la forma como abordamos y afrontamos cada una de estas situaciones. Vamos a hacer rápidamente una dinámica, porque sí quisiera que, por lo menos de este taller corto que tenemos de 2 horas, vamos a tratar de sacar algunos elementos importantes que a ustedes les puedan ayudar a manejar, y luego vamos a hacer una metodología de trabajo de estos estresores, ¿sí? Vamos rápidamente a formar quizás 4 grupos, somos 33 personas, creo, 34 me dijeron. Vamos a formar rápidamente 4 grupos para sacar los principales estresores que tenemos, sobre todo en 2 ámbitos importantes: en el ámbito familiar, personal, individual de cada uno, y en el ámbito laboral. ¿Cuáles son las cosas que más nos estresan? Ya nacional, ¿no? Las personas no sabemos cuando salimos de vacaciones ya vamos a regresar, siempre estamos cuestionados. Nuestro trabajo tiene gran presión de parte de la directiva, ¿no? Entonces eso también es sumamente la rutina, el horario laboral nos ha unos horarios que son sumamente 5 días a la semana, trabajar la mayoría de los consejeros, el bajo sueldo. En el ámbito familiar y personal hemos visto como su responsabilidad los roles que cada uno tiene dentro de la estructura familiar, ¿no? La situación económica que, como no, compartiendo con todos los hermanos, creo que es algo global, el hecho de que tengamos todos la parte económica, ¿no? Los objetivos no cumplidos, las deudas económicas, la toma de decisiones, cuando uno asume los roles, el tiempo, muchas veces, por lo mismo que trabajamos 5×2, ¿no? A veces el tiempo que uno hace del hogar no compensa, ¿no? Por lo que a veces uno necesita para uno y también para la familia. Entonces hay un conflicto, ¿no? Los conflictos familiares, por la parte del diálogo, ¿no? Las dificultades de salud, tanto en pérdidas como en enfermedades. La monotonía misma del hogar, ¿no? Estar yendo, dormir, descansar, eso también causa un estrés, ¿no? Los miembros del grupo hemos coincidido en que elementos estresores son la rutina, la sobrecarga de trabajo, espacios cortos de trabajo, interacción con los compañeros de trabajo, la responsabilidad. ¿No? En la parte personal, en la falta de comprensión de los miembros de la familia, ¿no? Falta de colaboración de los mismos, hemos coincidido en la falta de tiempo para pasarlo justamente con ellos. Los papelógrafos son supuestamente los agentes estresores, aquello con lo que nos tocamos cotidianamente, la monotonía, la relación del trabajo, ¿verdad? La inestabilidad laboral, tanto los 2 espacios más importantes que tenemos, ¿verdad? Son los 2 espacios centrales que están llevando nuestra vida, el hogar y el trabajo. Diríamos que estamos sometidos muchísimas horas al día a estas 2 fuentes de estrés. Ahora, lo más importante es, la pregunta es, ¿eso realmente lo que nos estresa?
¿Es eso? ¿A todo el mundo le estresa exactamente lo mismo y al mismo nivel? Digamos, todo el mundo, todo aquel que gane 700 soles o 800 o 1200 soles, todos los que ganan ese sueldo, todos están igual de estresados, o hay personas que pueden manejarlo mejor o peor. Dos, todas las personas que están teniendo sus relaciones con los internos, ¿verdad? Con los que están en los centros, ¿todos tienen el mismo tipo de manejo con los demás? Probablemente no. Entonces, no podemos decir que efectivamente esos sean los estresores, sino lo más importante es cómo uno aborda esa situación. O sea, desde qué punto, cómo lo interpreto, cómo lo abordo, ¿verdad? Y cuánto nivel de conciencia he desarrollado yo sobre mi manera de abordarlo. ¿Cómo procesamos? ¿Cómo lo procesamos? De otra manera, muy bien, ¿cómo lo procesamos? Y aquí están saliendo las maneras de procesar. Alguien dijo, las personas nuevas, la falta de aceptación estaba por el lado de allá. Cuando vienen internos nuevos, ¿verdad? Cuando vienen en contra de su voluntad, ¿verdad? Eso puede ser un factor de estrés. La pregunta es, ¿factor de estrés para todos? No necesariamente, ¿verdad? Vamos, los espacios cortos, los espacios que realmente no son muy amplios en los lugares, espacios físicos también, ¿no? ¿Puede ser eso manejable o a todos nos estresa por igual? Pongamos en la combi. ¿Todos los que viajamos en la combi estamos igual de estresados o hay gente que en la combi no está estresada? Entonces, nuevamente, a pesar de que sea algo tan físico como el espacio físico, no necesariamente es eso lo que nos estresa. He escuchado que acá alguien dice, vamos a cambiar los pensamientos irracionales de las personas que recién ingresan porque ingresan con sus pensamientos distorsionados, confusos, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. Pero hay un elemento que es muy importante, que es el elemento mediador entre la emoción que experimentamos como estrés, y en esas emociones tenemos que, ¿cuántas emociones tenemos que son signos premonitorios del estrés? El cansancio y el agotamiento, la falta de motivación, ¿verdad? ¿Qué otros? A ver, ustedes mismos, los que ustedes están experimentando, ¿qué otros están experimentando? Aburrimiento, ansiedad, saturación, ¿qué más? La monotonía, que es una especie de aburrimiento de seguir, poner el piloto automático y seguir y seguir y seguir independientemente de con quién estamos trabajando y a quién tenemos por delante. ¿Qué otra? La inmovilidad también refuerza el estrés. La inmovilidad, que es una respuesta a la ansiedad, que de pronto estoy tan ansioso que hay tantas cosas que hacer y no sé por cuál empezar, ¿verdad? Llegamos ya a la culminación de este primer evento, que ha sido posible gracias a la ayuda de Vida. Nosotros estamos muy reconocidos de este apoyo y esperamos de que en el futuro se continúe. Aquí conmigo se encuentra el doctor Eduardo Aro. Él es el gerente de este rubro de la rehabilitación y el tratamiento en nuestro ente rector. A él su agradecimiento en nombre de la Asociación de las Comunidades Terapéuticas Peruanas y a todos ustedes también nuestro reconocimiento y ese agradecimiento por venir a querer capacitarse. Lo dejo con el doctor Eduardo Aro para que dé por culminado nuestro evento. Buenas tardes. En primer lugar, más que agradecimiento, como siempre lo señalo, es parte de nuestra función. Y como funcionarios públicos no tenemos que estar sino al servicio de las instituciones que en este caso aporten en los temas tan álgidos y preocupantes para nosotros como son todos aquellos relacionados a la prevención y el tratamiento de sustancias psicoactivas. El tema del tratamiento, y Jorge lo sabe muy bien, es quien nos acompaña hace algunas décadas en estos temas, es una de las preocupaciones más serias que tenemos en el país. Si nos remitiéramos a los datos de lo que es la potencial demanda de los que están identificados
como dependientes o presuntos dependientes en el país, estos fácilmente superan los 200.000 si solo contaríamos lo que son las drogas ilícitas. Y si incorporamos lo que son las drogas lícitas, estos sobrepasan fácilmente el 1.000.000 de personas que estarían necesitando o que están necesitando una atención especializada y en las cuales el Estado no tiene aún la capacidad para poder responder de manera adecuada, como corresponde, ¿no?, para la atención a un paciente con calidad y con una oferta técnica que haga posible y mejore el pronóstico de tratamiento y de rehabilitación para estas personas. Conocemos el movimiento de comunidades terapéuticas, conocemos todo lo que se ha pasado y se ha vivido en el país. Etapa que dejémosla ahí como una evaluación y que desde a partir de fines de los 90 y el 2000 se empieza a generar todo un movimiento que es importante reconocer y aproximar. Hoy para todos nos es totalmente claro que no solamente un profesional es el único que puede atender a un paciente. Hoy para nosotros también es totalmente claro que no solo un adicto es el único que puede ayudar a otro adicto, ¿no? No es un exadicto que puede ayudar a otro adicto. Sabemos perfectamente que el tema de las dependencias es una enfermedad compleja, con una serie de esferas y de áreas que merecen nuestra atención y como tal merece tratarlo como lo que es, con responsabilidad, con disciplina, pero sobre todo con ciencia. Conciencia que viene de sistematizar la experiencia que podemos haber tenido, la experiencia de tratamiento, pero que también lo que las ciencias médicas, la psicología, la educación y otras áreas pueden contribuir y estar aportando en eso. En ese sentido, estamos en esa fase y en este proceso en la que sin negar la particularidad de cada experiencia, tenemos que ir integrándonos para hacer de esto un enfoque interdisciplinario. En eso las comunidades terapéuticas están dando un paso hacia adelante, están reorientando sus propias propuestas, y es que tiene que ser así. Tiene que irse mirando de otra perspectiva y de otra manera lo que es este fenómeno que no terminamos aún de comprender. Ahí me parece sobremanera muy importante lo que ustedes están tratando el día de hoy, con el título de Curando al Curador, ¿no? Lo que en el argot de la psicología o de la medicina o del área clínica la conocemos como aquellos procesos de transferencia o del burnout, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? O sea, se sabe que los profesionales tienden, luego de tiempos prolongados, a asumir, ¿no?, a incorporar, depende si de una manera superficial o más interna, ciertas características de la patología de los pacientes con los que tratan. Entonces, aquellas personas que tratan solo con ancianos también podrán, en un tiempo prolongado, si no tienen un adecuado luego reciclaje y análisis de su trabajo, empezar a adquirir ciertas características de la patología que pueden tener con ancianos, con enfermos terminales, etc. De la misma manera, quienes tratamos o quienes tratan con pacientes, en este caso dependientes, hay el riesgo permanente de empezar a incorporar características, aspectos de la patología de los pacientes, ¿no? O sea, la omnipotencia, ¿no? Creer que todo lo podemos resolver, que todo está dicho, el cerrar los oídos, no atender a los demás, no tener una actitud de apertura, etcétera, etcétera. Aspectos que son partes de las adicciones y que muchas veces quienes hemos trabajado en el tema empezamos a incorporarlo, ¿no? Nos volvemos más autoritarios, escuchamos menos. Estos temas han sido fruto de debate permanente, tanto a nivel de los profesionales que hemos trabajado en el tema, que trabajan en el tema, como a nivel de los operadores y de consejeros que están trabajando. Y debo decirles que siempre ha habido resistencia para asumir este tipo de actividades, estas sesiones, estas jornadas que nos permitan seguir básicamente ¿qué? Seguir conservando nuestra salud mental, seguir avanzando, seguir capacitándonos para estar en mejor disposición de ayudar
a quienes son nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias. Ahora nos corresponde... Vamos a entregar las constantes. Vamos a ir llamando y vamos a ir. Lourdes Ascenso. Simbólicamente el doctor Aro va a hacer la entrega de la primera constancia porque él tiene otras obligaciones que nos ha pedido su favor de estar con nosotros unos minutos.